Empecé en Wattpad en el 2009. Ya ha pasado un montón de tiempo, ya me di cuenta que van a pasar casi 20 años, mucho tiempo. Y bueno, empecé escribiendo en inglés y ya luego en el 2013, 2014 empecé a escribir en español y mi primera historia en español se volvió muy popular, luego la segunda aún más popular y así fue como el comienzo de mi carrera como escritora y ahora ya tengo 11 libros publicados, creo que son 11, sí, 11. Tiene muchísimo de mi experiencia con la salud mental, de una crisis que tuve hace bastante tiempo. Y fue ese momento, cuando ya habían pasado como 6 o 7 años desde que pasé esa crisis, que decidí escribirlo y como fue también bastante terapéutico dejarlo todo en la página. Así que esa fue como mi inspiración, ¿no? Va a ser este personaje que estuviera pasando por algo similar a lo que yo pasé. Lo que me ayudó mucho a mí es que yo dejé mucho de mi experiencia en el libro, entonces cuando es algo que tú has vivido, innatamente se vuelve genuino porque es algo que pasaste, ¿no? Y también hablar con mucha gente, porque la cosa con la salud mental es que cada quien tiene su experiencia de una forma completamente diferente. O sea, mi depresión tal vez no se ve igual a la depresión de otra persona, mi ansiedad tal vez no se ve igual a la de otra persona. Entonces, hablar con muchas personas, ver conversaciones y threads a veces en Reddit de gente expresando lo que pasaban y lo que sentían, porque yo también, a pesar de que estaba dejando mi experiencia que yo sentía que era válida, yo también quería ver cómo lo vivían otras personas también, ¿no? Que también es muy válido. Entonces, un poquito de aquí y allá. Recuerdo que estaba en Venezuela visitando en ese tiempo, porque yo empecé a escribir Sigue mi voz por allá en el 2015, 2016. Y estaba en Venezuela visitando y estaban escuchando la radio. O sea, mis tías estaban escuchando la radio. Entonces, y había esta voz de un tipo que era muy atractivo y yo decía, o sea, ¿cómo sería una historia, no? Donde el primer contacto, porque siempre me gusta explorar como esos primeros contactos entre dos personas que generalmente con esta tecnología que tenemos ahora no es usualmente como sería, no, chico conoce chica, fin, ¿no? Entonces a veces es la voz, a veces son las palabras, a veces hay gente que se enamora por internet y a veces ni siquiera han visto bien a la persona, ¿no? Entonces como que yo quería como investigar eso y dije, sería interesante, y de ahí nació como la idea también de Sigue mi voz, ¿no? Escenas, como te digo, las escenas que eran muy emotivas, como por ejemplo ella hablándole a su mamá en el cementerio, Khan contándolo de su hermano, o sea, todo ese tipo de escenas donde había muchas emociones, sobre todo donde se hablaba sobre la pérdida, y no solamente la pérdida de su mamá, sino también la pérdida de ella como persona, ¿no? Esas me llegaban muy al corazón porque sentía que estaba escribiendo lo que yo había vivido y era como que revivirlo un poquito, ¿no? O sea, revivirlo, pero como para soltarlo. Y con ella, el arco para mí lo más importante era que se viera que su viaje era su viaje de progreso de salud mental. Y bueno, sí tenemos el romance, pero el romance es más que todo como algo secundario, ¿no? Como esas personas que apoyan, porque uno de los mensajes principales del libro también es que es muy importante el grupo de personas que tú tengas a tu alrededor cuando estés pasando por un momento difícil, ¿no? Siento que eso te ayuda mucho, te ayuda o te destruye si no son las personas adecuadas, ¿no? Y con Clara era eso, o sea, yo quería que ella estuviera acompañada en su camino, pero yo quería que la gente viera que era su viaje a estar más sana, a estar más tranquila, a por fin salir de la casa, ¿no? Entonces, creo que de ahí va un poquito ese arco de ella, ¿no? Porque la historia está muy enfocada en ella. Sí, yo creo que es una combinación de que tantas cosas que el mensaje... Creo que el mensaje principal sería que el viaje de cada quien es diferente, ¿no? Y que la salud mental y sus problemas y todo lo que pasamos es diferente dependiendo de la persona. Entonces, por ejemplo, en el libro tienes a Clara, que lo lidia con eso de una forma. Tienes a Khan, que decidió estudiar psicología por eso. O sea, tienes a Perla, que está pasando su proceso. Entonces, como que cada quien tiene un proceso diferente, porque mucha gente que estaba leyendo el libro me decía, me sentí identificada con Khan, yo soy así, o me sentí identificada con Diego, que Diego es todo, todo ese humor, ¿no? Y con eso conlleva la vida. Entonces, como que cada quien puede estar pasando por sus procesos y lidiar con ellos de forma diferente, y cada forma es válida, ¿no? Entonces, creo que ese es un mensaje que me gustaría que la gente se llevara tanto de la película de como el libro, del libro también, pues. Es el interés de la productora, ¿no? De ahí es donde comienza todo, la productora Beta Fiction y Z Studios, que tuvieron, y bueno, Wattpad Webtoons también, que tuvieron el interés por la historia, por contar la historia, y ya después como que todo lo demás se fue agregando hasta que finalmente Prime también dijo, bueno, sí, estamos interesados.
Y la verdad es que me tomaron mucho en cuenta, tanto para escribir lo del guión, o sea, me pasaron el guión, yo le di mis notas, nos reunimos en un café, por casualidad yo estaba en Madrid, España. Nos reunimos todos en un café, hablamos sobre mis notas, tomaron en cuenta todas mis opiniones y la verdad es que tuvieron mucho respeto por el libro, tuvieron mucho respeto por la historia, así que creo que hicieron un gran trabajo. Por primera vez, porque es como muy icónico en el libro y es en cámara lenta. O sea, yo me lo imaginé en el libro en cámara lenta, o sea, cuando él viene bajando la escalera y ella va así como que ella escucha su voz porque ella se da cuenta que es él, pero él no se da cuenta que es ella. Y este momento en el libro es como, wow. De hecho, en el libro es como un poquito más misterioso porque ella solamente lo ve pasar y le ve la espalda, o sea, no le ve la cara. Y bueno, en la película, pues la visual tenía que hacerlo un poquito más intenso todo, ¿no? Entonces, como que esa escena yo la quería y fue en cámara lenta y yo, sí, perfecto. Creo que como escritores es muy poco probable que eso nos pase porque nosotros tenemos esa imaginación muy loca, entonces generalmente no es yo particularmente yo no escribo, o sea, pensando en que va a ir a la pantalla en algún momento una adaptación. Yo simplemente me enfoco en la historia y en los personajes y bueno, a donde me lleven. Y si eventualmente, pues si hay una adaptación, bueno, bienvenida sea, ¿no? Pero no, yo creo que lo único que sí diría es que hay muchas escenas que nosotros a veces escribimos que pasan de cierta forma en nuestra cabeza, así exactamente como pasó la escena que te dije ahorita de Clara y Khan, ¿no? La cámara lenta y todo. Yo me imagino que sí habrá una que otra escena que cuando estamos escribiendo uno se la imagina, ¿no? Como en película también. Y eso yo creo que sí todavía eso sí me pasa, ¿no? De vez en cuando que hay una que otra escena y digo, ay, esta escena sí, toda linda, se vería bien. Siempre que un escritor latino pues logra algo y sale una película basada en sus libros o alguna cosa así, creo que es un poquito de inspiración, ¿no? Para nuestra comunidad de decir, bueno, se puede, ¿no? Sí se puede, sí hay una posibilidad de que esto pase. Así que mientras más novelas adapten, creo que más se abren esas puertas y la gente se atreve pues a soñar un poquito más. Mucha más gente lo vea y lo disfrute, ya sea el libro o la película, porque de verdad fue hecho con mucho cariño y fue con muchas ganas de hacer sentir a las personas un poquito menos solas, sobre todo si están pasando por un momento difícil.